Buenas tardes. Profe, ya vamos a iniciar, pues estamos esperando más personas, pero no han llegado más. En el transcurso pues de la capacitación, pues vamos ingresando en caso de que alguien más ingrese. Perfecto, sí, cuando quieras podemos iniciar entonces. Entonces, Jason, ¿quieres dar una introducción a la temática, un saludo o quieres de una vez que iniciemos? Eh, el día de hoy estamos en la penúltima capacitación. El día de hoy la capacitación es de logística. Nos acompaña Eduardo Sergio Burgos Sánchez, ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, actualmente docente de la Marco Fidel Suárez en el área de emprendimiento. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias a Jason especialmente por la invitación pues como a esta charla. Como lo mencionaba, yo hago parte del cuerpo docente de la institución universitaria Marco Fidel Suárez en la línea de emprendimiento, para contarles un poquito de por qué hemos llegado a estos procesos. Actualmente me desempeño directamente como consultor en toda esta línea que tiene que ver con desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento. Ya más o menos llevo unos 18 años trabajando este tema de investigación y desarrollo asociado a todo el tema de emprender y al acompañamiento de procesos de emprendimiento universitarios y de técnicas y tecnología. Entonces quería como invitarles a un tema específico que considero que es de mucha relevancia para nuestro desarrollo emprendedor, y es el tema asociado a la logística, que a veces lo vemos muy lejano desde el punto de vista de que no tenemos el conocimiento específico de cómo es el manejo y cómo es el desarrollo de la logística para un proceso emprendedor. Entonces, voy a compartirles presentación para que vamos mirando este contenido y poder irles respondiendo sus inquietudes. Idealmente es que ustedes pueden, a partir de la dirección de Jason, ustedes pueden solicitar la palabra, hacer preguntas, como lo consideren, o cómo crees que es más efectivo, Jason. ¿Lo hacemos al final o en el intermedio de la presentación? Al final estaría bien. Ah, perfecto. Entonces haremos responderemos las inquietudes al final de la presentación. Perfecto. Entonces, voy a compartir la presentación porque vamos a haciendo seguimiento de lo que vamos dialogando durante la presentación. No sé si algunos, por ejemplo, posiblemente han escuchado de ese tema específico de la logística, y a veces está muy orientada a la caracterización de sus procesos de transporte, de movimiento de materiales, de movimiento de insumos, de materias primas. Pero es importante destacar que la logística va mucho más allá de eso. O sea, la logística es uno de los elementos específicos, es el tema, sí, de materias primas y insumos, pero va mucho más generalizado e incluso hace parte de mucho más de las actividades nuestras como emprendedores. Entonces, en la medida en que nosotros podamos definir y podamos tener muy claro el concepto de manera transversal, podemos llegar a manejar muy bien
elementos para beneficio de nuestro proceso emprendedor. Entonces quería como partir de darles unos elementos de contextualización en referencia a nuestros temas de emprender. Miren que muchos de esos procesos que nos trajo la contingencia en salud en este año, muchas de las empresas y muchas de las actividades comerciales no estaban preparadas para una disminución tan drástica de la actividad económica y para los procesos de aislamiento. Entonces miren que obviamente no habían elementos para definir o para caracterizar que pudiera pasar algo de esa forma, pero miren que por ejemplo específicamente en los medios digitales y en los canales virtuales muchas de las empresas estaban apenas iniciando esos procesos y este contexto de la pandemia les llevó a ajustarse de manera dramática y drástica a esos procesos virtuales y procesos en línea, cuando no estaban muy preparados. A veces pensamos que todo eso son temas muy complejos, que este tema de emprender es muy complicado, que estos elementos son para personas de muy alta formación o personas creativas o inventores, pero no necesariamente. Quería mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, este que están viendo ustedes en pantalla es una solicitud de una patente que se hizo a nivel internacional para un sistema de tacos plegables en los zapatos de fútbol. Miren la forma en que presentaron una patente. Y es algo que luciría uno muy básico. No diría, no, pero es que ya todo está inventado, ya todo está estructurado, ya todo existe. Miren que hay muchísimas cosas que a partir de esa creatividad nosotros podemos ir desarrollando y generando nuevos modelos de negocio. Otro, por ejemplo, una caja para calentar pizza. Miren quién la está solicitando la patente. La está solicitando Apple. Miren que están diversificando a partir de que encuentran una necesidad, desarrollan necesidad, identifican un mercado y empiezan a capturar clientes. A veces nosotros vemos cosas tan básicas como este elemento que les muestro. Uno dice, no, eso no es modificable, eso no es mejorable. Pero desde el punto de vista de evaluar el concepto de cuál es la mejor forma de presentar, cuál es la funcionalidad, cuál es la estética, empezamos a mirar todos esos componentes asociados a un producto o un servicio y encontramos mejoras. Miren lo que hicieron en este diseño. Estamos hablando de, por ejemplo, cuál fue uno de los motivadores claves para este diseño. Un factor de economía. ¿Por qué de economía? Quien diseñó este elemento se pensó que a partir de utilizar los mismos materiales obtuviera más productos, y es efectivamente así. Si lo vemos, este juego de 3 cuchillos usa el mismo material que uno solo que aprovechan el material interno, que no es funcional para ninguno de nosotros. Nosotros usamos solamente el componente del mango, el componente filoso. El material interno no se utiliza, entonces lo aprovecharon para desarrollar otros 2 elementos. Estéticamente se ve bien, se usa menos material, reduce el costo y es más atractivo para los clientes. Cosas tan básicas que nosotros a veces vemos y damos por sentado en nuestros procesos es el de esta empresa. Miren que esta empresa la utilizamos todos, este sistema de mensajería lo usamos todo el día, todos los días, mandamos información, videos, audios, citas, agendas, de todo. Es nuestro medio de comunicación favorito y es gratuito. Entonces uno dice, ¿por qué esta empresa, siendo que maneja un proceso y unos servicios que son gratuitos desde el punto de vista de enviar información, enviar contenidos y demás, porque esa empresa en el 2014 fue vendida por $19.000 millones, cuando al cliente no le cobran? Entonces miren que son escenarios que van cambiando y van evolucionando en la medida que evolucionan los mercados, los clientes y los usuarios. No sé si ustedes sabían, esta aplicación, antes de que fuera popular y que se instaurara el sistema Android de manera transversal en todos los celulares, recuerden que Nokia tenía un sistema operativo, BlackBerry tenía un sistema operativo, y otras empresas tenían cada uno su sistema para sus teléfonos. En esa época salió esta aplicación, se desarrolló, pero al no tener un sistema unificado en los celulares no pudo salir a la venta, no pudo ser comercial y se desechó por ese tiempo. Cuando se instauró el proceso de homologar
los sistemas operativos de los celulares, encajó perfecto esta idea. Entonces, mi invitación es, no hay ideas buenas, regulares o malas. Hay ideas que son buenas en un momento o son excelentes en otros. Entonces, para que el llamado de atención es para que no desechemos nuestras ideas. A veces pensamos que son muy básicas, que posiblemente no tengan futuro, que son muy obvias, que posiblemente ya alguien las haya implementado. ¿No? Pues, sigamos dándole dinámica a esas ideas que encontramos y que vamos identificando como usuarios y como clientes. Les doy una contextualización de qué está pasando en Internet en este momento, a 2020. Cada minuto por Internet se están enviando 19 millones de mensajes de texto. Se están visualizando 4.7 millones de videos cada 60 segundos. Se están mandando 59 millones de mensajes por WhatsApp. Entonces, miren la dimensión que ha tomado el tema de la virtualidad, las redes sociales y la digitalización de la información y los clientes. Ya todos somos clientes digitales. Somos bits viajando a través del Internet cuando pagamos los servicios públicos, compramos un artículo, pagamos la matrícula en la universidad, pagamos unos artículos en el supermercado, ya todos somos información. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo actualmente. Miren que si nuestro negocio tiene el potencial de escalarlo a ese siguiente nivel, que es los medios digitales, miren todo el universo de clientes que tenemos. Y obviamente ya las redes de distribución, las empresas, prestadores de servicios de envío, son multinacionales, envían a cualquier parte del mundo. Obviamente, debemos partir de tener muy bien definido nuestro escenario interno de la logística. Pensado logística como esa análisis y esa caracterización de todas esas etapas que nosotros llevamos a cabo desde el momento en que generamos nuestra idea hasta que empezamos a vender. Y luego, a partir de que ya vamos gestionando nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Miren el auge que han venido teniendo a partir del estudio que se hizo al cierre del año pasado, que se han creado 7.116 empresas más en Colombia a cierre de 2019. Se crearon 7.000 empresas más jurídicas. ¿Qué quiere decir que sean jurídicas? Que tienen una representación, que tienen un NIT, tienen una cámara de comercio, que tienen libros contables, que pagan impuestos. Obviamente, la diferencia sobre las empresas naturales, que es la que cualquiera de ustedes o yo podemos crear, y es que es una unipersonal en la que tenemos solamente un producto, es mucho más grande, pero se va incrementando mucho más las jurídicas. ¿Por qué? Porque las entidades jurídicas tienen más soporte del Estado, pueden acceder a créditos, pueden acceder a apalancamiento financiero y pueden acceder a beneficios de impuestos y a beneficios con créditos no condonables. Entonces ya como emprendedores estamos migrando a esa estructura de empresas jurídicas porque ya desde la política estatal y desde la parte financiera y contable obtenemos más beneficios de manera directa. Y para que tengan una idea, que desde nuestros emprendimientos estamos generando la mayor capacidad productiva del país. Miren que de esas empresas nuevas que se crearon a cierre del año pasado, casi el 99.7% son pequeñas. ¿Cuáles son esas pequeñas? Que tienen menos de 5 personas, que tienen capitales de menos de 100 millones. Entonces, miren que nuestro papel como emprendedores ya se está haciendo visible dentro del Producto Interno Bruto a nivel de toda la economía del país. O sea que somos muy importantes y dinamizamos esta economía. Entonces, miren que esto es el paso a paso que seguimos como emprendedores. Entonces, partimos de la observación del entorno, identificamos unas necesidades o problemas. De allí, ponemos nuestra creatividad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y llevamos eso a ideas nuevas, a soluciones creativas. Y de allí salen nuestros emprendimientos, de esas ideas. Entonces, este es como el ciclo virtuoso de esa generación de ideas creativas. Obviamente, ya estamos avanzando mucho más en el tema de emprender desde el punto de vista de que nos enfocamos más en generar nuevos bienes, nuevos servicios a los clientes y ya no dependemos solamente de un producto o de un servicio. Ya tratamos de generar una experiencia integral para ese cliente y que nuestro emprendimiento tenga futuro y crezca en el tiempo. Entonces, ahora sí entrando como en tema, a partir de ese contexto de cómo estamos desde el punto de vista de emprender, y qué tan importantes son nuestros emprendimientos,
para este país y obviamente para la sociedad. Entonces hablamos de que, ¿qué sería más importante para nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? ¿Qué es más relevante? Vender a buen precio, vender grandes cantidades, vender con un soporte postventa importante, un soporte al cliente bien fuerte, o entregar con calidad, entregar a tiempo, o entregar donde debe ser y en el momento que debe ser. Entonces, esas son las inquietudes que nos resuelve el proceso logístico. Entonces, hablamos de que ese proceso logístico va como en esos tres grandes escenarios de nuestros emprendimientos. Esa parte estratégica, donde nosotros a partir de los planes de negocio, los modelos de negocios, definimos la estrategia, decimos cuál es la visión, cuál es la misión, qué metas me estoy poniendo, qué objetivos, qué fortalezas, qué debilidades encuentro. En lo táctico es cómo planeamos. Entonces ahí entra la parte de la planeación de producción, de prestación de servicios, definimos cuál es nuestra cadena de valor y vamos hasta lo operacional, que es ya en sí prestar el servicio o vender los productos y prestar servicio postventa. Entonces nuestro emprendimiento abarca todo ello. Un elemento común a todo ese trasegar desde lo estratégico, cuando nos planeamos nuestra idea de negocio, hasta lo operacional, que es cuando ya estamos implementando nuestra empresa, todo lo común que hay dentro de toda esa gama de actividades, de fases y de tareas, lo común es información. Estamos generando información, estamos describiendo nuestro negocio, estamos proyectándolo, tenemos cifras, tenemos datos y vamos generando nuevos datos a partir de que ya nuestro emprendimiento está funcionando. Entonces, nuestro factor común es esa información que a veces dejamos escapar porque pensamos que el proceso de emprender radica solamente en producir o prestar un servicio y satisfacer la necesidad del cliente de manera general, ¿no? Hay muchas más etapas entre ese intermedio de generar el producto o servicio y entregarlo, o facturarlo, o tener una retribución económica. Están todos estos pasos que les estoy mostrando acá. Y todo eso se basa, obviamente, en el tema cultural, porque parte de una necesidad de nuestro emprendimiento, parte de unos elementos de necesidades, parte de unos procesos que yo llevo a cabo para solucionar ese problema y ofrecer una solución, parte de las personas, de nosotros, que somos quienes movemos el tema creativo, el tema de las empresas, y con un soporte en tecnología. Entonces, cuando nosotros miramos toda esa información transversal que nos va generando nuestro emprendimiento, tenemos que llevar a cabo un pensamiento y una reflexión, es hacia dónde se está yendo toda esa información que genera mi emprendimiento, que estoy identificando en el mercado, que identifico de manera transversal en todo mi modelo de negocio, en todo mi plan de negocios. ¿Qué va a pasar con esa información que voy a empezar a generar como empresa? Entonces, de ahí es que la tecnología nos brinda un soporte interesante. Y eso es parte también de lo que nos ayuda a sacar la logística. Entonces, la logística de manera transversal son todas esas actividades intermedias que me permiten llevar a cabo esa prestación del servicio o esa entrega de productos. Es todo ese proceso, toda esa cadena. No solamente vender, entregar y facturar, no. Es toda la información, gestionar todos esos contenidos que se van generando. Desde la misma planeación de cómo voy a definir mi producción y mi prestación de servicio, pasando por cómo voy a capturar las órdenes o los pedidos de mis clientes, dónde van a quedar registradas, quién las va a almacenar, quién va a custodiar esa información. Luego, pensarnos en el proceso ya mismo de prestación del servicio o de entrega de los productos. Es cómo voy a verificar que estoy entregando lo que debe ser. Cómo verifico que entrego los tiempos requeridos. Y ahí fallamos mucho cuando emprendemos en ese proceso de planeación detallada, de esa logística detallada de las actividades. Porque a veces no cuantificamos muy bien los tiempos que hay entre esa producción y esa entrega de los productos o prestación de servicio. Entonces, a veces esos tiempos se alargan o en algunos escenarios, cuando nuestra empresa, nuestro emprendimiento empieza a generar actividad económica y tenemos una ampliación importante de clientes, crecen nuestros clientes, crecen nuestros pedidos, al no tener conocimiento de cuál es ese paso a paso, de cuál es toda esa cadena de elementos que llevan a la prestación del servicio, a veces encontramos que mucha información se pierde, entonces ahí es donde empezamos como emprendedores a saturar nuestros emprendimientos, nuestras empresas y empezamos a quedar mal,
la producción no sale, no se entrega, no se prestan los servicios. Entonces es importante ese factor logística porque nos ayuda a hacer eso. Nos ayuda a pensar cuál es la planeación requerida, cómo ejecutamos controles, cómo llevamos a cabo ese seguimiento de la información, porque toda la información que generamos como emprendedores, como empresa, tiene que quedar custodiada, tiene que quedar registrada en algún lugar para luego poder definir cómo va mi negocio y poder hacerle seguimiento mes a mes, semana a semana o año a año y ser muy efectivos. Entonces, la logística, miren que se encarga de estos 7 elementos que van desde el pedido hasta el servicio postventa. Aclarando que eso aplica, obviamente, para el escenario de productos tangibles como de prestación de servicios. Entonces, iniciamos con ese elemento que definimos como procesamiento de pedidos. Entonces, nos dice la logística, analice cómo va a procesar sus pedidos. Entonces, empieza definiéndose primero, ¿quién lo va a registrar? ¿Quién va a tomar el pedido? ¿Por qué medios? Telefónicos, WhatsApp, correo electrónico, página web. ¿Dónde lo vas a registrar? ¿Quién lo va a tomar? ¿Qué datos va a identificar como segundo componente? ¿Dónde va a quedar almacenado? ¿Y quién va a recibir ese pedido al interior de la empresa para gestionarlo y programar? Un segundo elemento de manejo de materiales. Entonces, ¿qué definimos allí? Manejo de materiales si son productos, lo que yo genero. O hablo de insumos si yo lo que presto son servicios. A veces cuando estamos en el negocio de prestar servicios, se nos olvida un poco ese elemento de los insumos. Entonces a veces se nos olvida que hay que costear una infraestructura, hay que costear unos insumos que son papelería, que son material de embalaje, material para piezas, para repuestos, para ensambles. Entonces a veces eso empieza a generar unos faltantes dentro del presupuesto de mi empresa. Un tercer elemento que se encarga de la logística es el proceso de embalaje. Es que podamos definir cuál es la mejor forma de disponer de los productos para que lleguen con calidad al cliente. Cómo definir cómo es ese empaque para que sea lo más seguro y que llegue en las condiciones que yo quiero al cliente. Si estamos hablando de una prestación de servicios, ese embalaje se convierte en una puesta a punto o una preparación para la prestación del servicio. Entonces allí es donde definimos quién va a prestar el servicio, cuál de los técnicos, qué persona experimentada, especialista, cómo lo va a llevar a cabo, qué materiales necesita, qué insumos necesita y planear todo ese elemento de prestación del servicio. Luego se encargaría del proceso de transporte. Entonces ahí hablamos de transporte, ya sea para llevar los productos o para llevar al prestar el servicio, en caso de que sea externo. Una quinta etapa, que es el tema de almacenamiento. Entonces ahí es donde se tienen que abordar y se deben abordar los componentes asociados a dónde va a quedar almacenado mis insumos, dónde voy a almacenar mi producto en proceso, dónde voy a almacenar mi producto terminado, dónde y cuándo voy a almacenar mis materias primas. Y luego, a partir de esa definición de cómo va a ser el almacenamiento, es que yo defino cómo va a ser el control de inventarios, de control de stocks. Entonces allí es que me identifico cuál es el mínimo requerido de inventarios o de insumos. A veces, desde nuestro papel como líderes de procesos emprendedores o como emprendedores directos o como empresarios nacientes, pensamos que prever es comprar mucho inventario o comprar muchas materias primas o tener siempre disponible. En este momento actual, no es muy viable que las empresas que apenas están naciendo como emprendimientos generen inventarios altos. ¿Por qué? Porque cada dinero, cada recurso que se invierte en inventarios para bodega son recursos que posiblemente puede estar necesitando mi emprendimiento futuro y puede que después me esté faltando. Entonces, la plata que está invertida en inventarios es dinero que no puedo disponer o se torna
en dinero que no voy a saber cuándo se va a convertir en utilidades. No sé si voy a usar esa materia prima hoy, mañana, en un mes. Entonces, a lo que llama la logística en ese tema de control de inventarios, control de stock, es definir cuál es la capacidad de mi emprendimiento y a partir de esa capacidad yo puedo definir cuánto material necesito. Entonces, normalmente, a excepción de escalas muy grandes de producción, lo que se busca siempre es que yo pueda mantener una producción con mi inventario para 2 semanas, 3 semanas, máximo un mes. Hablando de productos de consumo masivo, de fácil procesamiento y demás. Entonces, hablamos de que sean tiempos muy cortos los que yo invierto en ese stock y que le pueda dar salida muy rápido como productos y eso se devuelva como dinero, como utilidades. Entonces, normalmente no nos pensamos en esos elementos de inventarios como tener siempre inventario a disposición para cualquier cosa, porque puede que un cliente me pida más o porque puede que el mercado se mejore, no es mantener un stock mínimo necesario para disponer una producción 2 o 3 semanas más. Y otro elemento final que maneja ese elemento, componente logística, es servicio al cliente. Servicio al cliente desde el punto de vista muy integral, no solamente servicio al cliente, pensándonos en preguntar al cliente si le pareció bien, si le gustó o no le gustó. No, es qué le gustaría adicional, si sus esquemas o sus requerimientos han cambiado, si los tiempos de entrega fueron adecuados, si el servicio que le presté o el producto que le vendí fue el adecuado, si fue fácil su uso, si le fue bien con la experiencia y si desde el punto de vista de competidores, si él considera adecuado el precio y la calidad de mi producto y qué esperaría él a futuro. Y hacerle preguntas claves al cliente en ese servicio de cómo proyecta sus necesidades a futuro. Si considera que sus necesidades van a crecer, se van a mantener estables, para yo también tener una idea de qué esperar si ese cliente el día de mañana me va a pedir más o me va a pedir menos. Entonces ahí es un punto importante que maneja la logística. Pero la logística tiene como 5 mandatos, le dicen como o 5 lineamientos. Primero, iniciar con el producto o el servicio correcto. ¿Qué quiere decir eso? Desde esa identificación del pedido, desde esa solicitud del nivel 1A que me hace el cliente, yo tomar las especificaciones concretas y muy detalladas de lo que el cliente quiere. En qué tipo de producto, en qué presentación, cuántas unidades, en qué tiempo específico. Entonces de ahí yo tomo esa descripción de producto específico y voy a tener siempre presente que entregue el producto o el servicio de acuerdo a lo que ese cliente necesita. Entonces ahí casi que estoy haciendo una personalización del servicio o del producto para estar muy consistente y hacerle trazabilidad al tema de calidad, para no ir a entregar lo que el cliente no quiere o en presentaciones distintas o en cantidades distintas. Un segundo elemento sería en el lugar correcto, que si lo estoy entregando a ese cliente en la ubicación que me solicitó, en las cantidades que lo solicitaba, en las horas que lo pedía. Entonces, mire que a veces, incluso a nosotros como clientes, nos pasa que pedimos o hacemos una solicitud o compramos un artículo y a veces nos llega después de la fecha esperada, a veces nos llega en condiciones deterioradas o con otro tipo de especificación o con un cambio en color, un cambio en unidades o un cambio de presentación. Entonces, siempre se tiene que evitar esos procesos de equivocarse en el producto o en el envío, porque todo eso conlleva gastos adicionales que normalmente son asumidos por la empresa que vende. O sea que en este caso lo asumiríamos los emprendedores con nuestras empresas y de nuestras utilidades, que es lo más crítico. Un tercer elemento es en el tiempo correcto. Miren que muchas empresas a veces, incluso las pymes y medianas empresas,
no tienen a veces muy concreto el tiempo específico en que pueden entregar. Entonces ellos dicen, no, se lo puedo entregar entre 3 y 5 días, o entre 2 y 6 días. Entonces miren que son márgenes muy grandes. Si nosotros podemos definir unos procesos estándar, unas actividades estándar, yo puedo tener una certeza en cuánto tiempo sale ese producto o presto ese servicio para darle una garantía al cliente. ¿Qué nos ha pasado cuando hemos sido usuarios o hemos comprado algunos artículos? Nos dicen, se lo entrego en 8 días y me lo entregan en 3. Hay una satisfacción de mía como cliente, hay una percepción de que la empresa es una empresa seria, organizada, ordenada, y ha dado que superaron mi expectativa, que eran 8 días y me lo entregaron en 3. En caso contrario, ¿qué pasa cuando la promesa del vendedor es se lo entrego en 3 días y se demoran 10? Entonces ahí ya hay un detrimento de la imagen a partir de una mala organización logística y de una mala estructuración de los procesos internos. Entonces miren que casi siempre esos elementos de promesa de tiempos para el cliente tienen que ser muy bien estudiados por nosotros para poder saber hasta qué nivel podemos cumplir y hasta qué nivel podemos respetar y mantener esos tiempos de entrega en condiciones correctas. A veces el producto o el servicio está muy bien definido y sale muy bien hacia el cliente, pero cuando se presta el servicio hay falencias, hay deficiencias, no se entrega debidamente lo que era, o en el caso de los productos, se consideran deteriorados o que tienen desperfectos por ese problema del transporte o el problema de la distribución. Se hace de mala manera y el producto se deteriora. Y un quinto elemento de esos que mencionan como mandatos es los costos correctos. Miren que la percepción del costo y la percepción de la calidad son esas condiciones que no son negociables por los clientes. O sea, un cliente difícilmente va a aceptar que le cobres menos porque el producto es deteriorado o que le cobres menos porque el producto es defectuoso. El cliente siempre va a decir es que el producto o el servicio sea funcional, que me sirva muchísimo, pero que tenga un valor que yo pueda pagar y que sea comparativamente, que esté bien comparativamente con el mercado. Entonces, miren que esos son 5 mandatos específicos. Cuando ya nosotros entramos, mira, ese detalle que le da la logística a los diferentes pasos que conllevan desde la solicitud o el pedido hasta la entrega y satisfacción del cliente, el primer paso se define como cómo es el servicio al cliente. Entonces, en ese proceso de servicio al cliente es donde definimos de manera concreta es cómo van a ser los parámetros de manejo del cliente. Entonces yo ahí tengo que sentarme a reflexionar. Primero, ¿cómo es el tipo de cliente que estoy manejando? Segundo, ¿qué es lo que espera ese cliente? Tercero, ¿cuáles son las características de entrega para esos productos o para la prestación del servicio que mi cliente está esperando? Entonces, casi que nosotros definimos una ficha específica con la información de cada cliente y definimos qué es lo que quiere ese cliente y cómo se negocia con ese cliente. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos empezar a definir como la ficha básica, la ficha estándar para manejo de clientes. Entonces, ahí es donde definimos cuántas veces me ha pedido mi cliente, qué cantidades me ha pedido, cómo ha sido el pago, si ha sido bueno pagando, si ha pagado cumplido, si se ha retrasado. Entonces, eso me lleva a tomar información y a ir direccionando cuáles son los mejores clientes para mi negocio. Obviamente, no solamente el que pague bien, no, el que tenga mayor capacidad de aportarle a mi empresa, el que sea más interactúe más conmigo, el que me pueda decir y me dé expectativas de cómo cambiar mi producto o servicio, y que me genere más retroalimentación, el que me diga, puedes entregarlo de esta forma y es mejor, o el que me dé opciones de mejorar toda la prestación del servicio o la entrega de los productos. Entonces yo empiezo a calificar a esos clientes en la medida en que me aporten más información y que me aporten posiblemente más capitales, porque puede que yo por ahí vaya dejando olvidado, si no llevo este registro de clientes, puede que vaya dejando olvidado el cliente que me pide cada mes
porque solamente pide 20 unidades, 30 unidades, 100 unidades. Y a veces llegan clientes de 1000 unidades, pero son esos clientes que vienen solamente una vez al año, esos clientes que no pagan bien, esos clientes que exigen muchísimo la entrega, esos clientes que piden descuentos, esos clientes que llaman todo el día a nuestra empresa a consultar cómo está el pedido. Entonces, a veces, por tomar esos clientes que son tan esporádicos, dejamos como esos clientes fijos que son los que nos permiten esos flujos de caja que nos dejan avanzar en el tiempo. Entonces, si yo saco esas fichas de clientes y le hago toda esa logística y trazabilidad y pongo en esa ficha cada cuánto me pide, qué cantidad me pide, cómo me pagó, qué opiniones tiene el cliente, qué pasó con esa entrega, qué pasó con ese servicio, yo voy a partir de esa información mejorando para esos clientes y voy identificando cuál es el cliente que me pide más y el que mejor paga, cuál es el cliente que es más consistente en pedidos, cuál es mi mejor cliente porque pide más seguido, porque me da sostenibilidad. Entonces, a partir de ello ya empiezo como a perfilar mis clientes y empiezo a decir, este tipo de cliente es el cliente estándar, el cliente de sostenimiento, el que nos permite el flujo de caja para salir adelante. Y este tipo de cliente hay que tomarle y darle atención porque es el que genera flujos de caja muy grandes, pero de manera muy esporádica. Entonces, si yo identifico el cliente, sé cuáles son las características de ese cliente y qué es lo que me pide. Entonces, así, no me voy a equivocar en esos otros 5 parámetros que hemos visto atrás. Que entregue de manera equivocada, que entregue lo que no es, que entregue en el tiempo que no debe ser o en las ubicaciones que no son. Un segundo elemento está todo el proceso de cómo registro la orden de compra. ¿Dónde queda? ¿Dónde se toma esa información? Entonces ahí es donde a veces como emprendedores fallamos, porque solamente el cliente nos da una llamada telefónica, nos dice, necesito un número de unidades, necesito este servicio para este día en esta ubicación. Entonces a veces lo dejamos como de manera muy esporádica por ahí registrado en alguna parte. No, es que debe quedar consignado en un proceso, en un sistema, en un formato, donde yo pueda hacerle seguimiento, donde yo pueda tener una información muy clara de qué fue lo que pidió ese cliente, cómo lo va a pagar, dónde se le debe entregar, qué características, qué unidades, qué cantidades, a qué precio le estoy vendiendo, porque yo puedo tener precios diferenciales dependiendo si ese cliente es mucho más de antigüedad que otros, o le puedo dar créditos. Entonces, si yo tengo ya esa ficha de clientes, luego ya hago el análisis de esas órdenes de compra y organizo todas esas órdenes de compra, porque esas son las que me mueven todo el proceso de en adelante en mi empresa o en mi emprendimiento. Esas son las que disparan el proceso de prestación de servicio o de fabricación. Entonces, hay 2 elementos muy importantes ahí. Ahí tiene la información, debe tenerla detalladamente del cliente y segundo, detalladamente del producto o de los servicios que está pidiendo. ¿Qué quiere decir? Que diga qué materiales, qué productos, qué servicios requiere, dónde lo requiere, en qué ubicaciones y a qué costo. Entonces, esa orden de compra formaliza el proceso para iniciar todos los elementos de producción o prestación de servicio. Uno bien relevante en este proceso logístico y es transversal a todo lo que hagamos desde el punto de vista de organización, métodos y logística, es la comunicación. Entonces, a partir de que ya tengo mis clientes, de que ya tengo mi pedido, mi orden de compra, yo tengo que disponer de un sistema o de unos elementos de comunicación interna que permitan que esa orden de compra se lleve paso a paso y que se pueda llegar a cumplir en tiempos, en cantidades. Entonces ahí es donde es muy importante la comunicación. Entonces, yo debo conectar muy bien en comunicación 4 instancias. En general, el negocio, clientes y proveedores. Entonces yo debo tener muy conectados para darle respuesta a esos pedidos a mis proveedores también. Entonces debo tener la comunicación permanente. ¿Por qué proveedores? Porque parte de los elementos y de las técnicas actuales para estas fábricas, para generar estos productos, es que se desarrolló el ajuste a tiempo. ¿Qué quiere decir? En la medida que llega un pedido, yo cuantifico qué materia prima necesito y se la pido a mi proveedor para que él me traiga
las cantidades necesarias para ese pedido. Entonces se busca cero inventario de materia prima. Entonces por eso tengo que conectarme muy bien y tener una comunicación muy fluida con mis proveedores. En la medida que lleguen pedidos, yo hago unos requerimientos a esos proveedores de materias primas, ellos me entregan y yo proceso, buscando tener cero inventarios, porque tener inventarios es tener dinero ahí guardado, que no sabemos cuándo se convierte en utilidades. Un segundo componente también que debemos conectar muy bien es los departamentos de mercadeo, de finanzas, de ventas, de operaciones, de contabilidad. Porque, por ejemplo, si yo no me comunico muy bien con ese departamento, con esa persona o con ese encargado, por ejemplo, de la parte de contabilidad y finanzas, puede que yo esté casi que negociando con ese cliente un precio que no representa utilidades. Esto puede que esté negociando incluso un precio que está por debajo de lo que yo necesito para generar utilidades. Puede incluso a veces que esté generando negocios a pérdidas, porque no conecto con esa persona de contabilidad o finanzas que me diga si puedo o no puedo negociar esos precios. Igual también con la parte de mercadeo o de ventas. Si desde la dirección y desde mercado y ventas no tenemos claro cómo se conectan esos temas, costos, utilidades, puede que a veces estemos negociando a pérdidas, porque nos ofrecieron una cantidades muy grandes, porque si nos hicieron un pedido muy grande. Entonces es importante conectar muy bien ventas, operaciones, mercadeo y costos. Obviamente, inmerso en todo ese proceso está producción o prestación del servicio, porque no podemos comprometernos a prestar un servicio o a hacer una venta de los productos sin tener la capacidad de producir. Entonces, miren cómo se conecta de manera tan interesante ese contexto de comunicación con información, porque la información de un pedido la debe tener el de mercadeo, porque obviamente él generó o disparó el proceso de conectar al cliente para un pedido. Finanzas, porque me deben decir, me deben confirmar si el precio y las cantidades son correctas para poder decir al cliente, sí, ese pedido lo podemos hacer. Y obviamente con el tema de operaciones, porque yo debo de tener definido y tener muy claro si puedo hacer esa producción y si la puedo entregar a tiempo. Entonces miren que debo conectar esas áreas de mi empresa, de mi emprendimiento para que funcione muy bien. Comunicación muy importante. Y obviamente tener muy claro qué va a pasar después. O sea, si yo estoy generando una orden o un pedido, debo tener muy claro es cómo tengo que abordar el tema logístico para que efectivamente llegue a buen término la entrega o la prestación del servicio. O sea, debo considerar el transporte, la logística asociada a llevarle el producto al cliente. No puede ser solamente pensar en mi fábrica, cómo genero los productos para que salgan, no es cómo debo prepararme para que quien vaya a transportarlos, quien vaya a hacer la entrega, tenga todo adecuado para poderlo hacer de manera efectiva y en el tiempo que se debe hacer. Entonces, un cuarto elemento, control de inventarios, lo que les mencionaba ahora. Se propende actualmente porque los emprendimientos medianos, pymes, manejen inventarios mínimos. ¿Cuáles son los inventarios mínimos? Esos inventarios de materia prima o de insumos que me permitan subsistir y producir o prestar los servicios por un periodo de 2 o 3 semanas máximo, sin tener que llamar proveedores. Obviamente habrán algunos emprendimientos, habrán algunas empresas que por los altos costos de su materia prima y de sus inventarios tienen que hacerlo sobre pedir. Es decir, cuando llega una orden de servicio, se hace una orden a los proveedores para así no mantener inventario. Puede ser que sea porque son piezas o componentes o elementos costosos, entonces no se pueden hacer esas inversiones. Entonces allí es donde entramos a hablar de ese justo a tiempo. Me hacen un pedido y con esa base de ese pedido yo hago la solicitud de materias primas y así no me cargo de inventarios. ¿Por qué es importante ese cero inventarios? Porque en la medida en que en mi emprendimiento yo destine dinero o invierta dinero en materia prima que no voy a vender todavía, es dinero que estoy dejando de utilizar en otra parte. Estoy dejando de utilizar en transporte, en soporte al cliente, estoy dejando de gastar en inversión para crecer mi negocio, para crecer mi planta, para buscar nuevos clientes.
puede ser dinero que estoy dejando de gastar en mercadeo y ventas, que es bien importante. Entonces, de ahí la idea de que podamos manejar 0 inventarios. En este elemento, yo pensaría que de las experiencias con emprendimientos de externos y emprendimientos propios, es donde a veces fallamos mucho más. No tenemos como claro cómo hacer esas proyecciones de demanda. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo en mi emprendimiento una capacidad de producción de 1000 unidades al día, uno diría como emprendedor, qué bueno tener una producción no de 1000, sino de 5000 al día, o por qué no de 10000 al día. Entonces decimos, no, necesitamos una inversión de este tipo, necesitamos cambiar la máquina de este tamaño pequeña que genera 1000 a una máquina mucho más grande que genera 10000. Obviamente, ese es el ideal para nosotros como emprendedores. Poder llegar a una capacidad de producción elevada que nos permita disminuir costos y llegar a más mercado. Pero ¿qué pasa? Si no sabemos proyectar muy bien la demanda, puede que nosotros estemos dando el salto de 1000 unidades a 10000, que es un número muy grande, sin tener claro si tenemos capacidad para vender. Entonces ahí es donde empezamos también, de manera muy reiterativa, a fallar en los emprendimientos. Obviamente pensamos desde el lado optimista que vamos a vender 10 veces más unidades en el segundo mes, que vamos a vender 10.000 unidades el mes 1 y 50.000 unidades el mes 2, pero a veces hay que ponerle un poquito de mesura a esa determinación de la demanda y partir solamente de o el mercado actual o de mi producción o capacidad actual. Como les digo, sería ideal poder empezar en grandes emprendimientos, con una cantidad, una capacidad de producción muy grande y con una capacidad de prestar servicios muy grande. Ese sería el ideal, pero ellos requieren inversiones muy fuertes en dinero, inversiones en tiempo, y va a estar la duda de si puedo llegar o no a vender todas esas cantidades o prestar todos esos servicios. Entonces, cuando hablamos de proyección de demanda es que nosotros podamos definir cuál es la cantidad que puedo vender con seguridad en ese periodo de un mes o 2 meses y definir esa proyección de demanda. Esa proyección de demanda afecta muchísimos factores, entre ellos el costo, que es uno de los principales. Si yo, por ejemplo, proyecto que mi demanda va a crecer al doble el próximo mes, muy seguramente tenga que contratar personas, que tenga que conseguir más mano de obra calificada o no calificada, que necesite traer más materiales, más insumos y que necesite disponer de más tiempo. Pero ¿qué pasa? Si mi proyección no es acertada y no es realista, voy a contratar personas, comprar insumos y mejorar maquinarias sin tener de dónde cubrirlas, sin tener dinero y sin poderlas utilizar porque la demanda no fue efectiva. Entonces lo que buscamos es que para nuestros emprendimientos hagamos esa evaluación y esa identificación de cuál es el mínimo que puedo vender de manera directa sin mucho esfuerzo. Entonces, si yo puedo decir, puedo vender 500 unidades sin mucho esfuerzo de manera estable, porque tengo un mercado cercano que puedo garantizar esas 500 unidades, yo voy a decir que mi proyección de demanda son esas 500 unidades semanales, porque tengo una certeza de que el mercado puede asimilar esas 500 o más. Entonces ahí nos pensamos es, ¿cuál es el mínimo que puedo vender con seguridad? No en ese máximo ideal de vender 10.000 unidades, no. Es vender las 5.000 o 6.000 o 4.000, pero con la certeza de que ese dinero sí va a ingresar a la empresa, sí va a ingresar al emprendimiento y me va a permitir crecer. Obviamente, soñemos en grande, pero ejecutemos mesuradamente y de manera realista. Entonces muchos le llaman a eso el forecast, que es esa proyección, que es esa determinación futura. Pero digamos que a partir de que vamos y avanzando en los emprendimientos, esa proyección de demanda va a ser más cierta. O sea, desde el principio, cuando no hemos empezado la actividad productiva, puede que tengamos solamente una cifra moderada proyectada para vender cada mes. A la medida que vamos generando productos o servicios y vamos vendiendo y generando utilidades, podemos ir diciendo cómo se va cambiando esa proyección de demanda. A partir de que ya tengamos datos de meses anteriores o de años anteriores, vamos a ir puliendo esa proyección de demanda. Y esa proyección de demanda va directamente a
que yo de manera anticipada pueda hacer solicitud de materias primas, contratar personal nuevo o mejorar mi infraestructura. Entonces, miren qué importante tener una proyección de demanda acertada y mesurada de acuerdo a la cantidad de clientes. Siempre debe estar orientada nuestra capacidad a los clientes que podamos capturar de manera fácil y que puedan ser clientes vinculados permanentes con mi empresa. Un sexto elemento es lo asociado a transporte. Y que a veces se nos olvida hacer ese costeo de que el mensajero o la persona tiene que ir a recoger unas piezas urgentes, que tiene que ir a llevar, por decir algo, el pago para que le entreguen unas piezas, o tiene que ir a comprar unas piezas que faltaban o que son complementarias a mi producto. Entonces, mire que a veces esos gastos pequeñitos, que el mensajero va y viene, que por la que la producción es urgente, entonces yo mando un camión para que vaya por la materia prima, y no puedo esperar a que lo traigan, entonces voy por él. Entonces, todos esos costos asociados a transporte son a veces los que se quedan ahí ocultos y que al final del mes empezamos a identificar que se va generando un gasto creciente en esos gastos menores. ¿Y hacia dónde van esos gastos crecientes? Hacia disminuir la utilidad. Porque si yo no tenía cuantificado pagar ese camión para ir por las materias primas, todo eso tiene que absorberlo, ese costo lo tiene que absorber las utilidades. Entonces ahí estoy dejando de ganar. Entonces es muy importante. Entonces, no solamente definir esos otros gastos de transporte, sino definir de manera muy clara es qué rutas voy a escoger, qué sistemas voy a escoger para movilizar esa materia prima o para movilizar las personas cuando presto servicios y que sea la manera más adecuada, la manera menos costosa para mi empresa y que se pueda llevar a cabo muy bien el servicio o que lleguen muy bien mis productos. Entonces ahí tengo que definir de manera concreta es qué elementos de transporte estoy considerando y voy a considerar para poder incluirlos dentro de mi modelo. A veces no los tenemos en cuenta y cuando hacemos balances mes a mes, esos costos se van incrementando de manera tal que luego se reflejan de manera muy importante en las utilidades porque las disminuyen. El elemento de almacenaje. Entonces, al empezar nuestros emprendimientos, normalmente lo que hacemos es que disponemos de espacios, ya sea oficinas o bodegas, en la figura de arrendamiento. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos una expectativa muy grande de producción, necesitaremos un almacenaje o unas oficinas o unas bodegas muy grandes. Y cada una de ellas representa un costo. Representa que en la medida en que sea más grande va a ser más costoso. Entonces, de ahí es la importancia de que proyectemos esa demanda, proyectemos los clientes y que definamos cuál es el mínimo necesario para operar. Sería muy importante y sería muy satisfactorio para una empresa poder decir que apenas naciendo ya puede tener una bodega muy grande y que tiene inventarios muy grandes. Todo ese inventario gigante se vuelve dinero guardado. Y lo que necesitan nuestros emprendimientos es dinero fluyendo como productos y regresando como utilidades. Y un elemento 8 que se nos olvida y a veces por el tema de costos tomamos decisiones equivocadas. Es el tema de ubicación de la planta o los almacenes o las oficinas. A veces, por el que el tema de costos es mejor para nosotros, porque la oficina es más barata, porque el espacio es más amplio y cuesta menos, porque está más cercano a mi casa. Además, elegimos una ubicación a conveniencia nuestra y no a conveniencia del emprendimiento del cliente. Entonces, a veces ponemos nuestras oficinas, nuestras plantas, nuestros almacenes con cierta distancia importante del cliente. Entonces, en la medida en que nosotros ubiquemos más alejada la planta, los almacenes o las oficinas del cliente, van a representar más costo de movilidad. Y en la medida en que estemos más alejados de nuestros proveedores, va a ser más costoso el transporte desde ese proveedor hasta mis instalaciones. Entonces, miren que casi siempre tomamos la decisión de dónde ubicar nuestra empresa, nuestra fábrica, desde el punto de vista de nuestro gusto o de nuestra preferencia, no desde el punto de vista de la cercanía con los proveedores o la cercanía estratégica con los clientes o las distancias para transporte. Entonces, a veces, por esa mala ubicación, se generan costos elevados de movilidad y de transporte. ¿Por qué? Porque
el proveedor se tarda más en llegar y entregarme los pedidos, entonces el flete va a ser más caro. O porque recoger mis productos y llevárselo al cliente son distancias más grandes, entonces eso va a afectar el costo. Entonces a veces ubicamos, como les decía, nuestras oficinas o nuestras empresas en sitios a nuestro gusto y no a beneficio de la empresa, por cercanía con proveedores o por cercanía con clientes. Manejo de materiales. Entonces, miren que en este elemento específico es que determinamos cómo vamos a hacer el manejo, cómo se van a almacenar los materiales, qué cuidados especiales necesito, en qué disposición física, en si va a ser en estivas, si va a ser en góndolas, si va a ser en almacenamiento vertical o si va a ser en almacenamiento horizontal, si mi materia prima o mis materiales necesitan condiciones especiales. Condiciones especiales tales como mantener la humedad o mantener la temperatura baja o mantener condiciones de baja circulación de aire o mantener espacios abiertos. Entonces a veces no tenemos en consideración todo eso, entonces definimos que el manejo de materiales sería solo tener la bodega, ¿no? Dependiendo de nuestro emprendimiento, de nuestra idea de negocio, nosotros vamos a definir directamente qué es lo que necesito desde el manejo de materiales. Si en condiciones especiales, si necesito condiciones atmosféricas específicas, si necesito control de acceso a las personas también específico. A veces se nos olvida mucho el tema de seguridad en el manejo de materiales, porque puede que estemos manejando materiales peligrosos, materiales delicados, materiales inflamables, materiales contaminantes. Entonces a veces se nos obvia eso y cualquier persona puede tener acceso al almacén, cualquier persona puede tener acceso a ese material peligroso. Entonces todas esas normas pequeñas son las que van incluidas en esa logística de materiales. Que nosotros podemos decir es si es un producto peligroso o de manejo crítico, como estamos viendo acá en esta fotografía del lado izquierdo, miren que es un producto voluminoso, que es un producto que se maneja con grúas. Entonces, en el momento en que yo vaya a llevar esos dispositivos, esos elementos a la planta, no puede estar la bodega llena de personas. No puede ser en el horario en que todos están trabajando en la bodega, porque se puede presentar un accidente. Entonces, ese tema de manejo de materiales tiene mucho énfasis en nuestros procesos de emprender, porque a veces definimos solamente es que hay que pedir materiales, transformar y vender. No es preservar las condiciones del material, preservar las condiciones humanas de esas personas que manejan los materiales y preservar la integridad de todos. Entonces, si cualquiera, por ejemplo, puede tener acceso a mis materiales o mis materias primas, posiblemente o muy fácilmente esa materia prima se contamine o se deteriore o pierda calidad o pierda eficiencia en mis productos o servicios. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que considerar manejo en temperaturas, manejo en espacios, manejo de pesos. A veces nosotros decimos, no, es que estas estivas pueden con mucho peso, entonces ponemos y ponemos y ponemos material y eso puede llevar o a un accidente o a un incidente con personas o a un deterioro de la materia prima o a un daño irreparable de la materia prima que se vuelva desecho. Otro muy asociado con los anteriores también y es el que está asociado a las compras. Entonces de ahí es esa logística de compras. Tenemos que pensar desde el punto de vista de cuáles son las mejores condiciones para mi empresa cuando compro. Entonces ahí tengo que definir como una política o un reglamento de compras donde yo defina a quién le puedo comprar y ya tenga algunos proveedores seleccionados. Identifique qué precios manejan, qué tiempos de entrega. Entonces ahí en compras no es solamente decir cuánto material necesito, no. Es que yo pueda definir dentro de una gama de proveedores, ¿cuál es más confiable en ese momento? Puede que yo tenga un proveedor que maneja un precio bueno para mí, pero entrega muy tarde, es incumplido, entrega incompleto, entonces puede que no me sirva cuando yo necesite sacar una producción urgente. ¿Por qué? Porque no me va a cumplir. Entonces de ahí es que en esas compras yo defino un listado de proveedores potenciales y en la medida en que yo tenga una urgencia por esos materiales o tenga un pedido que no estaba programado, yo puedo seleccionar entre esos proveedores cuál me va a cumplir con todos esos estándares que yo quiero y en el tiempo que yo lo necesito. Y así siempre voy a llegar a fija de que voy a disponer del material, que voy a disponer
de los recursos para pagar y que me van a prestar un servicio efectivo. Entonces ahí es donde yo conecto compras con proveedores, con cantidades y con costos. Puede que un proveedor, como les decía, ofrezca tarifas más baratas, pero sea incumplido o que entregue parcialmente. Y yo no puedo darme el lujo de que, iniciando con mi emprendimiento, yo tenga que parar producción para poder buscar suministros, porque no llegó la materia prima, o por un componente no llegó, o porque el suministro no se entregó. Entonces es muy importante ese componente de compras y de valor clientes. Dos muy especiales. Ese tema de garantías y servicios. Entonces, la logística aquí nos dice es, establezca cómo va a mantener esa comunicación desde el punto de vista de servicio postventa, cómo va a manejar ese tema de garantías. O sea, ¿cuál va a ser su promesa de venta para esos clientes? ¿Qué les va a garantizar que cuando usted compran de la mejor forma o al mejor proveedor? Entonces ahí es donde tenemos que definir, así que paso a paso, esos elementos de cómo voy a prestar una garantía y en qué condiciones la presto. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir darle una carta de presentación a mis clientes, decirle qué garantías ofrezco y en qué condiciones yo presto una garantía. Porque obviamente habrán casos en que no aplica la garantía y el cliente está solicitándola. Entonces, si yo no le defino al cliente desde el principio en qué condiciones le voy a dar garantía, él en cualquier momento me puede solicitarlo y puede exigirme que se la brinde. Pero si yo le doy las condiciones y las características muy claras desde el principio, le digo en qué condiciones hay garantía, él ya lo va a tener muy claro. Entonces, cuando pase algo, él va a estar muy claro de si eso que sucedió aplica o no como garantía. Entonces, ahí es importante que todo ello quede escrito, que todo quede documentado, que todo quede acordado con el cliente, cuándo hay y cuándo no hay garantía, cuándo hay o no servicio postventa, cuándo hay o no ese acompañamiento de nuestra empresa al cliente. Miren qué tal este tema de empaque. Ahí se toca un elemento bastante destacable en el proceso logístico, en el proceso en general de puesta a punto de estos emprendimientos, y es el que está asociado es cuál es la mejor forma de empaque o cuál es la mejor forma de preservar esos productos para la entrega al cliente. Entonces miren que en esa identificación del tema de empaques puede existir un compendio muy grande de proveedores para ello, desde los que manejan gamas muy altas de materiales especializados, de estuches a la medida, de protección contra golpes, como pueden estar los más básicos, las bolsas o las cápsulas de poliestireno para proteger y demás. Entonces, mucho de ello tiene que estar muy bien definido desde el principio. ¿Cuál es la condición para preservar el producto? Y mirar cuál es la manera más económica y más fiable de poderlo hacer. O sea, no siempre el empaque más costoso es el mejor para mi producto. Puede que no necesite tanta experticia o empaques tan costosos para mis productos específicos. Puede que solamente necesite un empaque que, por decir algo, resista el calor o que no se afecte con temperaturas. Y de esa manera yo voy a definir empaque acorde y voy a definir y trasladar ese costo del empaque al producto. No tiene sentido tener un empaque costoso que después va a ser lo primero que deseche el cliente. Entonces es una inversión que está haciendo el cliente y que está después desechando. Es muy importante poder tener esa orientación y esa directriz de definir cuál es el mejor empaque de acuerdo a mi producto, no a los productos que existen en el mercado, porque es donde caemos en sobrecostos. Miren que a veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de producción, tema de desechos y desperdicios. Entonces, la logística nos dice es identifique y clarifique cuáles son sus desechos o desperdicios industriales. ¿Qué es lo que usted desecha luego de prestar el servicio o entregar productos? Entonces, de ahí, esta parte sí viene muy reglamentada, lo que tiene que ver con
es el tema de contaminaciones. Entonces, no podemos generar simplemente volúmenes de contaminación porque así lo amerita la empresa o así es la dinámica, ¿no? Es controlar y minimizar, buscar minimizar esos desechos, esos desperdicios y que de esa forma, obviamente, esté impactando de manera positiva al ambiente al no generar tantos desperdicios, pero que también a veces cuando evaluamos esos desechos o desperdicios nos damos cuenta que o las máquinas de nuestra empresa están mal configuradas y están desperdiciando materiales, o están dañadas y están deteriorando las materias primas, o a veces que estamos produciendo con poca calidad. Entonces a veces nos damos cuenta que si generamos 500, 600 artículos al mes, pero que de esos 600 el 20% está defectuoso. Entonces ahí es donde empezamos a identificar, puede que sea un problema de la máquina, puede que sea un problema de materias primas, porque desecho y desperdicio significa siempre pérdida para la empresa, es un dinero que se invirtió para materia prima y que no funcionó porque salió como desecho. Entonces de allí es que se debe orientar muy bien es minimizar y mitigar el impacto ambiental a través de la generación del menor desecho posible. Y no solamente minimizar el desecho, es poder definir un protocolo, cómo va a ser el manejo de esos desechos, qué voy a hacer con ellos, los voy a desechar de manera especial o los voy a reciclar o voy a entregarlos y venderlos para reciclaje o voy a venderlos para otra industria que los pueda aprovechar, que puede que mi desecho al estar generando un producto A, sea ese desecho una materia prima para un producto que estén generando de consumo masivo o que no exija estándares tan altos de calidad. Entonces ahí está esa diferencia importante. No solamente reducir desechos, sino también buscarles una practicidad y un uso. Miren, por ejemplo, el uso al desperdicio y al desecho que encontramos en todas nuestras basureros, que es las botellas de PET, las de envases de gaseosa. Esos envases, lo que hacen algunas empresas es que los compactan para llevarlos a sus plantas de producción, los funden y generan hilos que se llaman poliéster, con el que hacen mezclas de algodón poliéster para nuestros vestidos, para nuestras camisas, para nuestros pantalones. Entonces miren que ellos, más que generar desperdicio, están buscando generar ingresos a partir de vender una materia prima, que para la industria del refresco es un desecho, para la industria textil es una materia prima, que baja mucho los costos de generación de ese poliestireno o de ese poliéster. Entonces miren que es mirar como toda esa cadena de manera integral de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y ir avanzando en controlar actividades, controlar costos, desechos y principalmente tener muy claro el punto de vista del cliente. Y un elemento final de esos 14 componentes es cómo voy a manejar el proceso de devoluciones o reclamos del cliente. No es solamente que lo deje suelto ese proceso y diga, no, que cuando el cliente me llame, tomen la información y lo resolvemos. No, es que tengamos un proceso, que definamos unos pasos de cómo se va a tomar la reclamación del cliente, qué información se va a tomar del cliente y a partir de ello, cómo se va a abordar ese reclamo o esa devolución. No es poner solamente el buzón de sugerencias en internet, en la página web, o poner el buzón de sugerencias en las oficinas, no es poner esos medios, pero hacer algo con los reclamos, poder explicitar que si ese reclamo es válido o no y poder darle una comunicación al cliente, justificándole por qué sí le vamos a generar una devolución o por qué no, y dándole una solución positiva y a satisfacción del cliente de su reclamo. Miren que poner una observación o hacer un reclamo y que quede en el aire, que no queda resuelto, que no sea contestada siquiera esa comunicación, genera mucha frustración en el cliente y a partir de esa generación de frustración lo que se hace es desestimar el consumo de ese cliente. Entonces ya ese cliente, si yo no le atiendo sus devoluciones, sus reclamos, sus quejas, posiblemente deje de adquirir mis productos o servicios.
Entonces miren que eso va muy enlazado con lo que les mencionaba de, miren que ahí también afecta mucho al cliente desde el punto de vista no solamente del cliente satisfecho, sino del cliente insatisfecho, que pueda hasta generar una mala imagen. Entonces, ¿a qué nos lleva esta logística integral? Entonces, cuando hablamos de la logística integral es cuando tocamos todos los escenarios, desde los pedidos, desde la producción, desde el servicio postventa, desde reclamos, en toda todos esos componentes integrales. Entonces, ¿a qué nos lleva? Entonces, nosotros partimos de tener datos. ¿Cuántos clientes? ¿Cuánta materia prima? ¿Cuánto dinero ingresó? ¿Cuántos pedidos cancelados? ¿Cuántos pedidos entregados? ¿Cuántos defectuosos? Y eso lo transformamos en información. ¿Qué significa información? Es que tenemos una parte donde tomamos esos datos, donde los registramos, pero los analizamos. Entonces, ahí es donde empezamos a definir esas bases de datos de clientes, esas bases de datos de proveedores, donde identificamos esas necesidades, donde identificamos esos clientes buenos, donde identificamos las fallas que hemos tenido en entregas. Si yo llevo un registro de todos esos datos y los analizo, puedo identificar cuál es ese cliente que le estoy fallando en entregas, o a qué cliente le estoy fallando, o en qué pedidos fallé la entrega, o fallaron los productos, estaban defectuosos, o no se entregó el día que era, o se entregó cantidades equivocadas. Entonces ahí, la medida que yo puedo unificar esa información y analizarla, puedo generar ya datos usables por mi empresa. Yo puedo identificar cuál es el cliente que mejor paga, cuál es el producto que más se vende, cuál es el servicio que más se vende, en qué zonas de la ciudad se vende más mi producto o mi servicio, en qué rangos de edades se consume más mi producto o servicio, qué lote salió más costoso de toda la producción que he hecho, por qué ese fue más costoso ese lote y no otros. Entonces yo puedo empezar a cruzar información y analizar a futuro para que eso me sirva como un aprendizaje. ¿A qué lleva a tener toda esa información y ese análisis? A que ya estoy generando conocimiento. Yo genero conocimiento cuando ya sé cómo abordar un problema de un proceso de una máquina, porque en el lote 1 y en el lote 5 salieron el 20% defectuosos. Entonces yo identifiqué qué máquina era, cuál era el defecto, cuántas unidades había sacado defectuosas. Lo vuelvo conocimiento cuando le informo a la empresa y a los involucrados que falló, para que ellos aprendan que deben tener en cuenta esas variables o esos fenómenos para cuando se vayan a presentar, suspendan la producción, hagan los ajustes necesarios y eso no lleve a desechos por producciones mal elaboradas. O en el caso de los servicios, se aborda desde el punto de vista de definir qué pasó que no se llevó a cabo un proceso de manera efectiva en un servicio. No es que faltó una herramienta, faltó material, faltó un insumo. Entonces, esos faltantes, esos errores cometidos en la prestación de servicio, yo los vuelvo conocimiento cuando a todos los instaladores, cuando a todos mis técnicos, yo les enseño y les llevo una lista de chequeo para que no se les olvide nuevo material, no se les olvide nuevo un insumo. Entonces, al momento de yo pasar esa lista de chequeo, para que evite problemas en la prestación de servicio, yo estoy generándole conocimiento a quienes prestan el servicio. Y todo lleva a un factor que se denomina inteligencia. ¿Qué significa? Que la organización y el emprendimiento aprende y evoluciona de manera positiva de cara al mercado, de cara a los clientes. Entonces, aprendo del paso a paso, aprendo de los errores, aprendo de lo que hice muy bien y voy creciendo como empresa a partir de lo que ya aprendí, a partir de los errores que no repetí. Entonces, de ahí esa importancia, esto es lo que consolida el escenario de la logística integral. Entonces, mire que es muy diferente posiblemente a la idea que nos han vendido de logística, que logística es pensar cuánto vale el transporte, que logística es costear transporte, que logística es definir distancias y que logística es decir cuánto más me cuesta en camión que en automóvil. No, logística es transversal.
Entonces la logística nos lleva a hacer un proceso de tomar datos y llevarlos a inteligencia, que eso es lo que necesitamos potenciar en nuestros emprendimientos. Que esos aprendizajes sean a partir de analizar muy bien la información, analizar muy bien los datos y generar un aprendizaje para que no vuelva a pasar esos fenómenos negativos y que la empresa crezca con seguridad, que los errores cometidos no vuelvan a suceder a futuro, para que nos permita eso proyectarnos y evolucionar de manera positiva en nuestros emprendimientos. Entonces, para darles una visión y una conclusión general, estamos hablando entonces que esa logística lo que nos permite es tener una estructura y una organización que nos permite potenciar lo que sabemos hacer y que nos ayuda a mitigar los impactos negativos de esos errores o de esas situaciones que suceden en nuestro emprendimiento en el día a día. Entonces, ¿cómo tomamos desde datos específicos y los llevamos a conocimiento? Y el conocimiento es lo que nos permite empezar a ser más competitivos y más productivos. Entonces, de ahí esa respuesta a esa inquietud inicial, que entregar más volumen, más cantidad, vender más costoso, entregar con calidad, entregar rápido, entregar en el lugar específico. Entonces ya esas inquietudes las resuelve lo que hemos hablado de la logística. La logística es toda esa preparación, toda esa planeación, toda esa disposición para tomar los aprendizajes, evaluar el mercado y mejorar como empresas de manera muy transversal. Y aplica para cualquier tipo de empresa, productos, servicios, productos de consumo masivo con productos especializados, mediana escala, pequeña escala o gran escala. Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista crítico, todo este proceso de documentación y de tomar información para nuestro emprendimiento, mire que en ningún momento dijimos que tendría que ser con herramientas avanzadas técnicas, tecnológicas, creando bases de datos avanzadas, bases de datos de análisis multivariado, no. Eso lo podemos hacer es llevando incluso hasta el registro en unos formaticos escritos a mano. Cuando ya la empresa empieza a manejar volúmenes muy grandes, muchísimos clientes, muchísimos pedidos, podemos pensar en por qué no montar un sistemita en una base de datos de Excel. Si es muchísima más la información, ¿por qué no montar una base de datos a partir de una captura de información digital, con un lector de códigos de barras, con un lector de códigos de información? Pero en la medida que la empresa lo necesite. A veces decimos, no, montemos una super base de datos, tengamos un servidor en la empresa para montar la información. No. Aquí funciona tanto empezar con el registro de información casi que en papel, en nuestros formatos o en nuestros cuadernos de apuntes, puede ser tan válido como si tuviera una base de datos dinámica donde puedo interpretar en tiempo real. Es de acorde a la necesidad de la organización, al tamaño del emprendimiento, funciona incluso desde el blog de notas donde voy yo registrando todo. A medida que yo analice muy bien, muy a profundidad, esos elementos, me va a servir tanto esa super base de datos dinámica como las notas que tenga en mi cuaderno de seguimiento a la empresa. Entonces miren que no necesariamente para hacer estos procesos necesito ni los más dinámicos y elevados especialistas en logística, ni los más estructurados en diseño de procesos, ni necesito las super bases de datos, ni el supercomputador. Todo eso lo podemos hacer a partir hasta de una toma de datos manual hasta una de altísima tecnología, pero siempre pensándonos en que esa logística, análisis logístico de mi empresa, se va a hacer de cara a lo que necesito hacer y a lo que necesito identificar. Entonces, de nada nos sirve tener esa super base de datos en la nube, en Internet, si no sabemos analizarla o si nos da información que no es válida. Entonces, mi invitación es para que en ese proceso de creación, de consolidación que ustedes llevan, de sus ideas, de sus proyectos emprendedores, traten de llevar al máximo registro de lo que van haciendo para que esto les vaya generando un aprendizaje. A medida que las organizaciones aprenden, se hacen más sólidas,
se hacen más fuertes en el mercado y obviamente compiten de manera más positiva porque la competencia actual no es del que tiene más dinero para invertir, no es del que invierte más en publicidad, no es del que se presenta mucho más en comercial, es el que pueda llegar de manera mucho más directa al cliente y que el cliente siempre esté a gusto con su producto o servicio. Entonces miren que con las tecnologías de comunicación e información, ya ese tema de cuál es la empresa más grande y la más pequeña no afecta para nosotros crecer y avanzar. Ya podemos tener el nivel de presentabilidad, de publicidad y de clientes que nosotros busquemos. Ya no dependemos del tema de capital, de dinero invertido. Entonces, quisiera que tomáramos este espacio para escucharlos a ustedes, sus inquietudes particulares, acerca de sus procesos particulares, de sus emprendimientos específicos, en qué consiste, qué dudas les quedan de este tema, qué claridades quisieran que les explicitara de alguno de los temas para sus casos específicos o para casos que ustedes hayan conocido que le generaron dudas. Entonces quisiera que hiciéramos como esa interacción en este espacio que tenemos y que podamos profundizar y dejar aclaradas y validadas las inquietudes que tengan. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Las preguntas también las pueden hacer por el chat. Sí, es importante que también pueden escribirnos a través del chat sus inquietudes y las vamos direccionando y las vamos resolviendo. Todo está muy claro. Como les mencionaba, desde el punto de vista de los procesos logísticos, obviamente, este acercamiento inicial es para darles una idea muy clara de hasta dónde puede llegar el proceso de logística y de preparación operativa de los proyectos o de las ideas innovadoras o de las ideas de negocio. Porque obviamente dentro de cada uno hay elementos específicos que considerar dentro de la parte de presupuestos, de la parte de costos, de la parte de inventarios, de materias primas, pero obviamente a partir de la especificidad de cada uno de sus emprendimientos, de cada una de sus ideas de negocio, puede que un componente tenga más peso que otro. O sea, no necesariamente todos tienen 100% la misma importancia o la misma relevancia para el proceso, ¿no? Todo es, desde el punto de vista de mi emprendimiento, todo es muy especial. Entonces puede ser abordado de manera diferente. Obviamente, ya sean productos o servicios, habrán diferenciadores en el abordaje. Obviamente, desde el proceso de prestación de servicios, es mucho más intangible ese tema de percepción de la satisfacción del cliente. Es más sensible posiblemente el tema del costeo, porque siendo un servicio, puede que yo tenga unos tiempos máximos de prestación de servicio o que tenga unos mínimos, puede que se me vaya más tiempo o no. Entonces, habrán consideraciones específicas dependiendo de los emprendimientos y dependiendo de la ciudad de negocio, pero de manera transversal esos son los elementos que manejamos como logística para esos procesos emprendedores. Entonces, miren que la medida en que esté mucho más preparado en esa logística y en esa presentabilidad de negocio, voy a tener mucho más certeza de éxito y voy a tener mucha más confiabilidad frente a los clientes. La medida que esté más preparado, voy a llevar a cabo menos errores y voy a ser mucho más asertivo con los clientes. Entonces, miren que dependiendo de lo que cada uno pretenda con su emprendimiento o en el sector en que esté, puede incluso ir a las instancias más avanzadas, que es generar un sistema de almacenamiento en la nube de pedidos, de órdenes de servicio,
Si nos hace una pregunta, Jason Gómez. ¿Los desechos de cada gremio de negocios tienen una reglamentación para los desechos? Sí. Hay algunos elementos del Ministerio de Salud y Protección Social que definen es, desde el punto de vista de afectación del ser humano, cuáles tienen que ser los límites máximos o si se puede o no se puede generar desechos y qué hacer con ellos. Y desde el otro punto de vista, desde el Ministerio de Salud también hay una reglamentación que define para los sectores específicos. Entonces, por ejemplo, define, por ejemplo, para el farmacéutico, cuáles desechos no pueden ir a las aguas, cuáles no pueden ir al terreno o a los vertimientos. Desde, obviamente, desde el punto de vista también, por ejemplo, de las industrias de plásticos o de polímeros, hay una reglamentación que define es qué tienen que hacer con el excedente. Cada una de las reglamentaciones, digamos, como que está direccionada por el sector económico. Entonces hay una reglamentación que define cuáles son los límites permitidos, por ejemplo, para vertimientos de aguas sucias. Si es una industria química, si es una industria de alimentos, si es una industria de pesticidas. Entonces, mire que en la medida en que yo identifique muy bien cuál es ese sector y cuáles pueden ser mis desechos, yo empiezo a identificar. Si no hay una reglamentación por sector, es decir, si no hay una reglamentación que diga cuál es la norma de control de desechos para una industria o una fábrica de arepas, puede que no la encuentre tal cual, porque obviamente es una línea muy específica. Pero de manera general sí va a haber una reglamentación que dice cuánto material orgánico puedo desechar en el agua. Y obviamente la masa y los elementos con que se fabrican las arepas son componentes orgánicos. Obviamente, y para darles una claridad muy importante que siempre se las doy a todos mis emprendedores, siempre tengan en cuenta una cosa. Su papel como emprendedores es impulsar su idea de negocio, ser creativos, ser persistentes, ponerle pasión a su emprendimiento. Estos temas, por ejemplo, jurídicos, legales, normativos, tributarios, no se los tienen que saber ustedes al 100%. No tienen que desenfocarse de su emprendimiento para ir a estudiar leyes o desenfocarse de su emprendimiento para ir a estudiar legislación ambiental. Tengan solamente una concepción y acérquese a estas instituciones como donde está Jason, a partir de lo del trabajo con la alcaldía. Ellos les pueden direccionar el apoyo o la asesoría de un experto. No se traten de no desenfocarse en su idea de su emprendimiento, en ponerle esa pasión a sacar la empresa. No se desvíen estudiando las leyes o lo ambiental o la política pública. Tengan sí una idea, pero déjense apoyar de todas nuestras instituciones para hacer el acompañamiento en esos temas en que ustedes no tienen por qué ser expertos. Ustedes tienen que ser expertos es en ser creativos, en desarrollar sus ideas de negocios, en ser innovadores. Ya los temas legales, jurídicos, ambientales, tributarios, financieros, desde muchas de nuestras instituciones les podemos soportar y ayudar en identificar cuáles de esos elementos tributarios los afectan, cuáles de esas normas les afectan, cuáles de esas jurisprudencias o cuáles de esas normas les van a afectar. Entonces no se preocupen por esos temas que a veces como emprendedores vemos muy lejanos, como que es que, ¿por qué voy a estudiar esas normas? Eso es muy complejo, ¿no? No se dejen confundir con esos elementos. Nuestras instituciones y todas estas instituciones con las que estamos abordando esos procesos, les podemos ayudar a soportar esas inquietudes para que sigan muy enfocados en su emprendimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o damos por cerrada la sesión? Listo, pues no, como que todo está muy claro, no hay ninguna duda. Eh, Agradecemos a usted, profe, la participación por el apoyo pues, en esta tema de logística. Ok, mucho gusto, estamos ahí disponibles y dispuestos.
Obviamente será un vistazo general muy introductorio, obviamente habrán casuísticas especiales dependiendo de los emprendedores, entonces esperamos que puedan haber otros momentos en que podamos ya específicamente con los casos concretos de nuestros emprendedores hacer ya un análisis más profundo y detallado que sea con pertinencia ya directa a cada uno de ellos y a sus temas de empresa. Listo, muchas gracias. Estamos de verdad que agradecidos de la Administración Municipal del Santuario. Igual seguimos disponibles y dispuestos institucionalmente para apoyarles, para soportarles en lo que consideren que podemos ayudarles en este proceso de generación de este tipo de emprendimientos y estos núcleos de emprendimientos que son bien importantes, bien necesarios y más aún cuando encontramos públicos tan importantes y con esas ganas y con ese deseo de emprender. Listo, pues yo diría que ya terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias, Muchas profe. gracias a todos, una feliz tarde y que se encuentren todos ustedes y sus familias muy bien. Muchísimas gracias. A los emprendedores. Nos queda la última capacitación. Estaremos mirando si es para el próximo jueves o dentro de 15 días. También le hacemos la invitación para participar en el curso corto de 1 hora con el Ministerio de las TIC, en el cual tenemos 3 módulos. Pueden elegir uno de los módulos. Me parece importante pues que hay un módulo de emprendimiento que a ustedes les puede servir. Además de que trae una certificación con el Ministerio de las TIC. Por si a alguno le interesa, por favor me escriba al interno. Bueno, y quedaría pendiente pues una capacitación para pasar a la fase 4 que es la última, que es el sello EMAS, que consta de un certificado y la rueda de negocios final. ¿Alguna duda para cerrar? ¿O todo ya es muy claro? Listo, no siendo más, que estén bien. Estaremos enviando en el transcurso del viernes al sábado más o menos la grabación de esta capacitación y la grabación pasada que aún no la hemos subido. Hasta luego, que esté bien, que estén bien.